Hola, ¿cómo les va, gente? Seguidoras, seguidores del Grupo Grite. Estamos acá en una nueva versión de Terror Fan, la exposición sobre el género en la ciudad de Avellaneda. Y en este caso estoy en el stand de representantes del llamado nuevo terror argentino, el señor Luciano Crosta y el señor Alex Nigi. Dos escritores independientes que bancan el género desde sus propios bolsillos, porque es eso, es bancar el género desde su propio bolsillo. Y la primera pregunta que les voy a hacer, tal vez sea la más obvia, es ¿por qué el terror? ¿Por qué es el género que han utilizado para escribir sus historias? La herramienta, ¿no? La herramienta para escribir sus historias. ¿Por qué elegí el terror para...? Y porque yo creo que, primero, hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo escribo porque me sale, no me importa la política, no me importa el contexto social, pero la verdad que cuando yo escribo de cuestiones que tienen que ver con lo social, con cosas que yo quiero expresar, de ideas mías, siempre termino en el terror. Siempre termino que el contexto social se aplica más en el terror. Cuestiones dramáticas de vivencias, incluso, bueno, yo juego mucho con la cuestión de la identidad de género y siempre voy al terror. ¿Será porque, no sé, yo creo que debe estar adentro mío por una charla que una vez vi de George Romero cuando era muy chiquito? Yo había visto, bueno, La Noche y después vi El Amanecer de muy chiquito, las de Romero. Y una de las cosas que había leído que había escuchado de él era que a él no le importaba tanto los zombies, sino qué pasaba con la gente en esa casa. Y entonces él dijo, los zombies son la amenaza, pero lo importante es lo que vos quieras decir con esa gente. Podría haber sido cualquier otra cosa. Y eso me quedó muy en la cabeza y fue algo que después cuando empecé a escribir, siempre tenía eso en la cabeza, como no es tan importante la amenaza, sino qué sucede con la gente. Entonces, siempre al final termino eligiendo el terror para hablar de cuestiones sociales, ¿no? Eso por lo menos conmigo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? En mi caso, yo creo que me remonté a cuando era chiquito, porque creo que ahí es donde inicia todo. En mi caso, por un lado fue el hecho de escribir, porque me gustaba escribir, y por otro lado fue el terror. Escribir porque quizás contaba una película que había visto en la tele. Entonces la describía, contaba situaciones de la escuela. Era como un canal por donde hacía pasar el día, anécdotas. Me divertía eso. Y aparte me gustaba leer, leía libros de cualquier tipo, historietas a full. Y en un momento la literatura con el terror se termina fusionando y yo creo que el terror viene ¿por qué? Por la fascinación puramente dicha. O sea, me fascinaba sentir miedo. Haber visto Hellraiser en la casa de un compañero de la primaria, que él vivía en un PH al fondo, en el último departamento, haber terminado de ver Hellraiser y tener que cruzar todo ese pasillo de noche oscura, estar en la puerta y no nos animamos a salir de la casa posta y cruzar el pasillo porque estamos asustados por la película y a la vez eso me generaba fascinación. Y después empecé a escribir sobre eso, o sea, fusioné la escritura con el terror y empecé también un poco a escribir aquello que me gustaría también leer, ¿viste? Entonces pasaba un poquito por ahí. Básicamente lo redondearía con eso. Y les pregunto también, dentro de lo que, ya que ustedes han tocado el tema de la condición social y que de alguna manera una herramienta de trabajo para la escritura que ustedes realizan es precisamente el contexto en el que se vive. ¿Cómo ven esta irrupción tal vez del terror, más que nada en este nuevo ámbito social, más que nada en esta nueva generación, en donde tal vez el terror esté más exacerbado tal vez que en otras épocas? ¿Ustedes cómo lo ven? Más que nada de lo que escriben. ¿Y cómo ese terror lo puede plasmar un escritor argentino?
¿Cómo consideran que ese terror puede ser plasmado? ¿Cómo lo plasman ustedes, obviamente? A ver. Bueno, me parece muy interesante que haya una explosión de terror ahora, pero tampoco me parece tan loco. Esas son las cuestiones, pues siento que cuando suceden cosas muy intensas, como por ejemplo el gobierno que estamos teniendo ahora, el cual yo no comparto ni un poco, pero tiene que ver también con eso, un contexto social, de que la gente por alguna razón trata de meterse en el terror para poder hacer un escapismo, ¿no? Y a la vez el terror siempre va a ser como una cosa de una cuestión ritual. O sea, ¿por qué consumimos terror de chicos? Porque nos gusta enfrentarnos a eso, o es una manera ritualística de enfrentarnos a eso para poder ver qué podemos hacer después en la realidad. Y cuando hay cuestiones sociales muy fuertes, muy intensas, como pobreza, como pobreza, salir a la calle, injusticia, esas cosas, siempre la gente se refugia en lo mismo. De pronto ves que la gente prende Netflix para ver, yo qué sé, casos policiales, asesinatos, ese tipo de cosas, violencias, ¿no? O sea, o incluso, o vamos a cosas como, por ejemplo, yo qué sé, El Marginal, ¿viste? Como que es lo mismo que salir a la calle, pero está ahí, ¿no? Y se siente identificado porque está enfrentando eso de alguna manera. Y se nota mucho cuando sale el terror, cuando hay un resurgido del terror, porque se nota en el reflejo. Y acá en lo argentino se nota un montón. ¿Por qué de pronto tenemos más escritoras argentinas o escritoras latinoamericanas, mujeres, que están escribiendo terror, ¿no? Y por qué hay un resurgir de eso, ¿no? De mujeres latinoamericanas escribiendo terror. Y por el contexto social, por la cuestión de un resurgir del feminismo, que viene batallándola hace muchísimos años, pero siempre hay como un nuevo resurgir, porque hay unas voces ahí que tienen que contar algo, y la mejor manera siempre termina siendo esto, ¿no? O sea, por eso de pronto terminas saliendo una Basterrica, una Mariana Enríquez, etcétera, ¿no? Y por eso siento que es muy interesante ahora este resurgir, que por un lado a nosotros nos conviene, pero el problema es que siempre el mainstream va a querer agarrar esto. Es lo mismo que pasó con el punk rock hace 30, 40 años atrás. O sea, salió el punk rock podía, y de pronto sacaron en la revista Vogue, no me acuerdo, apareció el punk rock. Siempre el mainstream va a querer devorar todo eso, ¿viste? Pero me parece muy interesante. De pronto las nuevas cuestiones que tienen que ver con el terror, más allá de que el mainstream está queriendo como devorar eso, siempre surge algo. Yo que sé, lo tenés a Markiplier ahora, que es un youtuber, hizo Iron Lung. O el que hizo Obsesión también era youtuber. El de Backrooms también es un youtuber. Claro. Y me pareció muy interesante, por ejemplo, Markiplier haciendo Iron Lung, que él dijo, yo esta película la distribuyo yo, salió hasta que llegó acá, se estrenó en cines, y dijo, la edición del DVD y del Blu-ray la voy a editar yo y la voy a hacer desde mi casa. Entonces me parece interesante también esta cuestión de nosotros como creadores independientes, esta cosa que vamos batallando y que la gente tenga un interés contra eso, un interés hacia el nicho, que empiece a darse cuenta también de que no hay cosas que no está todo en el mainstream, ¿no? Perdón, me fui... No, está perfecto porque escucho y aprendo, maestro. Yo estaba pensando también, por otro lado, que en un momento me puse a pensar qué pasó con el terror, que con el resurgimiento y demás, pero también veo que hay una aceptación a nivel general que ya no es como antes, cuando yo era chico, que el terror estaba asociado al pibe. El terror era para los pibes, para que se asusten un poco y se diviertan. Y alquilamos la película de terror para el pibe y alquilamos la película de terror para nosotros los adultos y esas cosas. Pasa que ese pibe creció. Y esos pibes crecieron y siendo grandes decimos, pará, esto nos gusta, esto nos representa y esto queremos transmitir.
cada uno con su voz, cada uno con sus ideas y sus preferencias, pero encontramos en el terror una plataforma para poder decir lo que sentimos que tenemos que decir, desde el que tiene ganas de ahondar en cuestiones sociales, políticas, raciales, desde el que simplemente quiere escribir para divertirnos, simplemente lo que sea, todo es válido. Y me parece que el terror lo que consiguió por parte de su realizador, también por parte del público que lo aceptó, porque creo que el realizador se plantó en algún momento y así queremos que sea, es que no fue lo que iba a decir. Bueno, lo que el terror utilizado como un vector para poder pasar cualquier idea que uno tenga y que quiere transmitir. O sea, queremos hablar de problemas de la industria de la carne, hay algo de eso. Queremos hablar de la problemática de un pueblo, cómo contamina agua, aparece. Si queremos hablar de la problemática que hay dentro de la policía y que es corrupta, aparece. Entonces, el terror dejó de ser esa cosa que solamente es unos cuchillos que ve que matan y pasó a tener distintas vertientes, distintas fuentes. Me parece que la aceptación del terror en los últimos tiempos es que ofrece mucho más un tipo que se corre con un cuchillo. Me parece que... Luciano, Alex, les agradezco muchísimo este tiempo. Gracias por apoyar y por formar parte de este gran movimiento que es el género del terror desde la literatura. Yo les agradezco muchísimo y nada, esperemos que puedan seguir escribiendo porque realmente es muy bueno lo que hacen y espero que trascienda más allá de este lugar para que puedan ser más visibilizados por aquellos que somos cultores del género del terror. Muchas gracias.